Las mujeres pueden ser brillantes al ejecutar un plan. Encuentran la manera de hacer que las cosas sucedan. Ejecutan al pie sus planes, aunque estos traigan consigo consecuencias peores, que incluso cambian el curso de la historia. Francia estaba en el centro de atención en 1789 por la Revolución Francesa. El pueblo estaba harto de la opresión y se levantó contra la monarquía, la iglesia y otras instituciones. En medio de todo ese desastre existió una mujer que marcó la historia de su época, Charlotte Corday. Era hija de Francois de Corday de Armont, un provinciano que era un rico y estaba casado con su prima hermana, Jacqueline Charlotte Mary de Gontier de Austiers. Ambos eran descendientes del famoso escritor Pierre Corneille. Charlotte era la cuarta hija del matrimonio. La madre de Charlotte murió cuando ella tenía 13 años. Esto provocó que su padre no pudiera atenderlos. Fue cuando sus 3 hijas entraron al convento. Ahí, la pequeña Charlotte tuvo acceso a una buena educación y pudo leer en la biblioteca a grandes escritores. Permaneció en el convento hasta que cumplió 22 años. Al salir, fue acogida por su tía, Madame de Bretteville, en su casa de Caen. Charlotte conocía las nuevas ideas que se estaban desarrollando en la Revolución Francesa, descartándose por las ideas desarrolladas por los girondinos. Los girondinos eran en su mayoría burgueses y representaban sus intereses. Eran llamados así porque tenían su origen en la región francesa de la Gironda y defendían una monarquía tradicional. Con la ejecución de Luis VI el 21 de enero de 1793, se produjo una fuerte radicalización de la Revolución Francesa. Los jacobinos y sans-culottes eran defensores de la República y la democracia. Hicieron todo lo posible para eliminar a los girondinos del poder político. Caen era el refugio de los girondinos perseguidos por los jacobinos. Fue la ejecución de 23 girondinos y la de Luis VI lo que impulsó a Charlotte a asesinar a Jean-Paul Marat. En el verano de 1793, la Revolución Francesa había tomado un camino violento y radical. En aquellos tiempos se vivía el periodo revolucionario conocido como el Terror. Los jacobinos consiguieron hacerse con la Guardia Nacional y eliminaron de la escena política a los girondinos, representantes de las posturas más moderadas. Era el momento histórico en el que los miembros de la convención iban dirigiéndola y desplazando a los girondinos. Muchos de ellos se refugiaron en Caen, donde era frecuentemente ver a Charlotte participar en dichas reuniones. En esos momentos, el jacobino Jean-Paul Marat representaba para ella la tiranía. Jean-Paul estaba dotado de una gran capacidad para el análisis de ideas y de hechos. Era también un gran observador y su pluma era muy mordaz. Era un personaje social, aunque solía permanecer agazapado en una sutil sencillez para de la forma más discreta pero directa posible, ser capaz de estar en todas partes y en todas las cuestiones, sin aparentar pertenecer a ninguno en concreto. Jean-Paul, junto a Danton, Desmoulins y Robespierre, formaban parte de los defensores de la República y la democracia, formando el grupo conocido como La Montaña en la nueva Asamblea Legislativa. Debido a su posición en la parte elevada de la sala, Marat era el director de la famosa publicación revolucionaria Le L'Ami du Peuple, en la que escribía sobre la revolución en sus aspectos más radicales. Ellos establecieron los derechos del hombre y del ciudadano, ideas centrales de la Revolución Francesa. Charlotte decidió actuar contra los principales dirigentes de los jacobinos y para ello dejó Caen y fue directo a París. Ahí era donde se decidía todo. Llegó el 11 de julio y se hospedó en el Hotel de la Providence. Con una carta de presentación, se dirigió a la casa del diputado Laus de Perret, quien le informó que Jean-Paul llevaba tiempo sin aparecer por la convención. Esto hizo que Charlotte debiera saber dónde vivía Jean-Paul, quien era su gran objetivo. Charlotte le escribió la siguiente carta. Vengo de Caen. Su amor por la patria me hace suponer que debe conocer bien los desafortunados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en su casa dentro de una hora. Tenga la bondad de recibirme
y de concederme unos momentos para entrevistarnos. Les mostraré la posibilidad de prestar un gran servicio a Francia. Sin recibir contestación por parte de Jean-Paul, le escribió una segunda carta que decía: Le he escrito esta mañana, Marat. ¿Ha recibido mi carta? No puedo creerlo. Se me niega su puerta. Espero que mañana me conceda una entrevista. Se lo repito, vengo de Caen. Tengo que revelarle los secretos más importantes para el bienestar de la República. Además, se me persigue por causa de libertad. Soy desafortunada. Basta con lo que sea, con tener el derecho a su patriotismo. Como Charlotte seguía sin recibir respuesta, salió de su hotel a las 7 de la tarde para dirigirse a la casa de Marat, situada en la Rue des Cornils número 18. Charlotte escribió: Trabajamos en nuestra propia perdición con más celo y energía que los que hemos empeñado jamás en conquistar la libertad. Oh, franceses, un poco más de tiempo y no quedaría de vosotros más que el recuerdo de vuestra existencia. Charlotte bajó del coche en el lado opuesto de la calle, frente a la residencia de Jean-Paul. La luz comenzaba a bajar, especialmente en ese barrio oscurecido por las altas casas y las estrechas calles. La portera, al principio, se negó a dejar entrar a Charlotte, que era una desconocida en el tribunal. A pesar de eso, ella insistió y llegó a subir algunos peldaños de la escalera bajo los gritos en vano de la portera. Con este ruido, el ama de llaves de Marat entreabrió la puerta. Negó la entrada en el apartamento de la extranjera. El sonoro altercado entre ambas mujeres llegó a los oídos de Marat. Este comprendió, por las entrecortadas explicaciones, que la visitante era la extranjera de quien había recibido 2 cartas durante la jornada. Con un grito fuerte e imperativo, ordenó que la dejaran pasar. Por celos o desconfianza, la ama de llaves obedeció con repugnancia y entre gruñidos. Introdujo a la joven muchacha en la pequeña habitación donde se encontraba Marat y dejó, al retirarse, la puerta del pasillo entreabierta para oír la menor palabra o el menor movimiento del enfermo. La habitación estaba escasamente iluminada. Marat estaba tomando un baño. En este descanso forzado por su cuerpo no dejaba descansar su alma. Un tablero mal colgado, apoyado sobre la bañera, estaba cubierto con papeles, cartas abiertas y escritos comenzados. Sostenía en su mano derecha la pluma que la llegada de la extranjera había suspendido sobre la página. Esa hoja de papel era una carta a la Convención para pedirle el juicio y la proscripción de los últimos Borbones tolerados en Francia. Junto a la bañera, un pesado tajo de roble, similar a un leño colocado de pie. Tenía un tintero de plomo del más grueso trabajo, fuente impura de donde habían emanado desde hacía 3 años tantos delirios, tantas denuncias, tanta sangre. Marat, cubierto en su bañera por un paño sucio y manchado de tinta, no tenía fuera del agua más que la cabeza, los hombros, la cumbre del busto y el brazo derecho. Nada en las características de este hombre iba a ablandar la mirada de una mujer y a hacer vacilar el golpe. El cabello graso, rodeado por un pañuelo sucio, la frente huidiza, los ojos descarados, la perilla destacada, la boca inmensa y burlona, el pecho piloso, los miembros picados por la viruela, la piel lívida. Ese era Marat. Charlotte evitó detener su mirada sobre él, por miedo a traicionar el horror que le provocaba a su alma este asunto. De pie, bajando los ojos, las manos pendientes ante la bañera, esperó a que Marat la interrogara sobre la situación en Normandía. Ella respondió brevemente, dando a sus respuestas el sentido y el color susceptibles de halagar las presuntas disposiciones del demagogo. Él le pidió a continuación los nombres de los diputados refugiados en Caen. Ella se los dictó. Marat los escribió. Luego, cuando terminó de escribir esos nombres, «Está bien», dijo con el tono de un hombre seguro de su venganza. «En menos de 8 días irán todos a la guillotina». Con estas palabras, como si el alma de Charlotte hubiera estado esperando un último delito para convencerse de dar el golpe, tomó de su seno un cuchillo, lo hundió hasta el mango con fuerza sobrenatural en el corazón de Marat. Charlotte retiró con el mismo movimiento el cuchillo ensangrentado del cuerpo de su víctima y dejó que cayera a sus pies. Alphonse, la ama de llaves, relató a detalle lo que ocurrió en ese lugar. Charlotte fue inmediatamente detenida y tuvo que ser protegida para no ser linchada por la turba.
fue llevada a la prisión de Avalle, que era la que más cerca se encontraba del lugar del asesinato. Ahí fue interrogada y se encontró en sus vestidos una carta que decía lo siguiente: dirigido a los franceses, amigos de las leyes y de la paz. ¿Hasta cuándo, malditos franceses, os deleitaréis en los problemas y las divisiones? Ya bastante y durante mucho tiempo, los facciosos y bribones han puesto su propia ambición en el lugar del interés general. ¿Por qué? Víctimas de su furor, se han destruido a ustedes mismos para establecer el deseo de su tiranía sobre las ruinas de Francia. Las facciones estallan por todas partes. La montaña triunfa por el crimen y la opresión. Algunos monstruos, regados con nuestra sangre, conducen estas detestables conspiraciones. Trabajamos en nuestra propia perdición con más celo y energía que el que hemos empeñado jamás para conquistar la libertad. Oh franceses, un poco más de tiempo y no quedará de ustedes más que el recuerdo de su existencia. Charlotte Corday fue rápidamente enjuiciada y condenada a la pena de muerte. 4 días después, murió en la guillotina, el 17 de julio de 1793. Charlotte creía que eliminando a Marat acabaría con el terror de la revolución. «He matado a un hombre para salvar a 100.000», declaró con firmeza, mientras era detenida y conducida a prisión. Los jacobinos iniciaron un periodo conocido como el Gran Terror. Se suspendieron las garantías constitucionales y aumentaron las persecuciones contra aquellos que no defendían sus ideas republicanas y democráticas. El asesinato de Marat lo convirtió en mártir de la revolución y provocó un endurecimiento de la política montañesa ante el empoderamiento de la crisis política. La muerte de Marat fue considerada en su tiempo como una auténtica desgracia nacional. Tras su asesinato, el Club de los Cordeleros colocó el corazón de Marat en una urna y su cuerpo fue llevado al panteón, de donde fue sacado el año siguiente. La escena de la muerte de Marat fue muy empleado por los pintores. El retrato de Jacques-Louis David, La muerte de Marat, nos da una visión muy real de la escena que terminó Charlotte. El líder jacobino trabajaba sumergido en una bañera, debido a una enfermedad que sufría en la piel que le mitigaba la picazón y el ardor. Con una tabla de madera se ayudaba para escribir sus textos revolucionarios. Charlotte se tomó la justicia por mano propia, intentando parar la locura política, que para ella significaban los jacobinos, pero sus consecuencias fueron a peor y provocó una mayor radicalización. ¿Qué opinas de este hecho histórico? ¿Lo conocías? ¿Crees que se puede detener un movimiento asesinando a una figura política? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.